Muy bien, hermanos, vamos a continuar con la serie de Filipenses. Yo le quiero invitarle a que usted abra su Biblia o que encienda su Biblia. Ahora encendemos la Biblia también, ¿verdad? Si la tenemos ahí en el teléfono, en la tablet. Vamos a buscar el libro de Filipenses nuevamente. Hoy vamos a iniciar con el último capítulo de Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Vamos a leer los primeros 3 versículos de esta carta. Filipenses 4:1, lo tenemos, amén. Dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Verso 2: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por la bendición de poder estar congregados en tu nombre, congregados en Cristo. Estamos unidos a ti, Señor. Gracias por este tiempo precioso que tú has provisto para deleitarnos, para gozarnos, Señor, para honrarte, para exaltar y alabar tu nombre, Señor, pero sobre todo para escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros en esta hora. Pedimos que tú nos dirijas, que tú agudices nuestro entendimiento, nuestro oído espiritual, que podamos estar apercibidos, Señor, de la palabra que tú tienes para nosotros hoy, que podamos escucharla, atesorarla y ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Esa es nuestra oración, ese es nuestro deseo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, finalmente hemos llegado al pasaje donde se mencionan estas dos mujeres, Evodia y Síntique, que ya las hemos mencionado varias veces a lo largo de la serie. En los primeros 3 capítulos de Filipenses, Pablo viene, en esos 3 capítulos, Pablo viene como preparando el terreno, como preparando el corazón de los hermanos ahí en Filipos y el nuestro también, para lo que finalmente él va a decir acá. Estas hermanas, estas mujeres, estaban en conflicto y había una desavenencia entre ellas, había una situación ahí, estaban como enemistadas. Y durante los primeros 3 capítulos, Pablo escribe en toda su carta, usa los primeros 3 capítulos de la carta, precisamente para hablar todo lo que él tenía que decir antes de llegar a este punto. Pablo tenía que enseñar al principio lo que tenía que ver con esta situación particular que se estaba dando en Filipos. Entonces, cuando conectamos todo lo que hemos venido estudiando a lo largo de esta serie, todo lo que Pablo viene mencionando, podemos entender que él está verdaderamente preparando todo el contexto necesario para abordar finalmente el conflicto entre estas personas. Entonces, lo que yo quisiera hacer ahorita a manera de introducción del pasaje que leímos es que revisemos juntos unos 3, 4 versículos anteriores en los que están en los primeros 3 capítulos para utilizarlos como contexto de lo que Pablo estaba haciendo para entrar finalmente en detalle de lo que él está hablando en este pasaje. Por ejemplo, en el capítulo 1 de esta misma carta, en el capítulo 1, en el verso 27, Pablo nos dice les dice a los hermanos en Filipos y por extensión a nosotros también, que nos comportemos de una manera digna del Evangelio de Cristo, firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Nota que ahí hay un énfasis, dice en un mismo espíritu
y dice luchando unánimes. Pablo ya viene preparando el terreno, viene hablando de la unidad, de lo necesario que es perseverar y mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Entonces habla de luchar unánimes en un mismo espíritu. En el capítulo 2, en el versículo 2, en 2:2, Pablo otra vez dice: completad mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor. Estoy leyendo otra traducción, pero es muy similar a la Reina Valera. Unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. En solo este versículo, hermanos, 3 veces en un solo versículo, Pablo menciona la palabra mismo. Un mismo sentir, un mismo amor, un mismo propósito. Entonces vean que Pablo trae una secuencia en lo que él viene hablando. Está hablando de unidad, de un mismo sentir, un mismo amor, un mismo propósito. Inmediatamente después, en el versículo 3, ahí en 2:3, Pablo nos exhorta a que no hagamos nada por contienda o por vanagloria, sino que cada uno de nosotros pensemos primeramente en el otro antes que pensar en nosotros mismos. Pablo nos invita, nos anima primeramente a que hagamos a un lado nuestro orgullo, nuestra vanagloria personal, y que con toda humildad pensemos primeramente en la necesidad, en el beneficio del otro antes que en el mismo mío. Inmediatamente después, a partir del versículo 5 de ese mismo capítulo 2, Pablo nos pone como el ejemplo máximo de humildad, el ejemplo del mismo Señor Jesucristo. Y menciona ahí el cual, siendo igual a Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que Él se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo, dejó su trono de gloria, dejó su posición y se encarnó como hombre, como usted y como yo, se humilló Él mismo. Entonces Pablo dice, de esta forma, siguiendo el ejemplo de humildad de Cristo, sigan ustedes el mismo ejemplo y con humildad no piensen en ustedes mismos, sino que piensen primeramente en el otro. Pablo viene hablando de lo importante de la unidad, que para lograr mantener esa unidad, que es indispensable la humildad, humillarnos, considerar siempre a los demás como superiores a nosotros mismos, pensar siempre en el otro antes que en mí mismo. Eso es más sencillo decirlo que ponerlo en práctica, ¿verdad? Pero Pablo dice, bueno, no estoy diciéndolo por decirlo, ya tenemos el ejemplo de Cristo. Si Cristo mismo, siendo Dios, no se aferró a esa posición, ¿por qué nosotros queremos aferrarnos a lo que no tenemos? ¿Verdad? Lo que Pablo está diciendo acá. Entonces él viene como preparando el terreno, ¿verdad? Da toda la teología en esos 3 capítulos para llevarnos al punto que vamos a mencionar acá. Y en el capítulo 3 que estudiamos un poquito la semana pasada, al final, en el verso 17, Pablo nos hacía, ¿se acuerdan? Una invitación a imitarlo a él. Dice, sean imitadores de mí, menciona Pablo. Nos invita a imitarlo a él y a imitar a aquellos otros que también han sido de buen testimonio y que han caminado bien con Dios. Ahora entonces él finalmente llega a donde él quería llegar desde el principio de la carta, y es a poder referirse a lo que está ocurriendo ahí en esta iglesia. Evidentemente motivado por una situación, por un conflicto que había entre estas 2 mujeres, Evodia y Síntique. No son nombres que uno le pondría a una hija hoy en día, pero así se llamaban estas señoras, Evodia y Síntique. Había una situación ahí entre ellas, ¿verdad? Pablo termina exhortando, reprendiendo a estas 2 mujeres, animándolas a arreglar sus diferencias, a unirse nuevamente, a dejar a un lado sus diferencias y pensar y a unirse primeramente por la causa de Cristo, por el progreso del evangelio ahí en Filipos.
Y Pablo lo hace públicamente, porque esta era una carta dirigida a toda la congregación en Filipos. Pero vean cómo Pablo, cuando llega a este punto, ya él ha recorrido mucho terreno, ya él ha recorrido mucho camino, ha sentado mucha teología. Es mucha la sensibilidad que él ha exhibido en sus enseñanzas. Él no llega de golpe solamente atacando o regañando a estas mujeres porque estaban en conflicto. Ya él, durante los primeros 3 capítulos, él había exhibido toda la sensibilidad, todo ese corazón pastoral que Pablo tenía y de la forma en que él venía abordando este tema. Incluso al inicio de este capítulo 4, antes incluso de mencionar a estas mujeres, Pablo recalca nuevamente el amor, lo valioso, lo importante que son estos hermanos en Filipos para él. Vean lo primero que Pablo dice en el texto que leímos al inicio, en el versículo 1 del capítulo 4. Así que, hermanos míos, amados, deseados, él les llama hermanos. Pablo entiende que esas personas ahí en Filipos son personas por las cuales también Cristo derramó sangre. La sangre de Cristo se derramó por ellos también. Y Pablo les llama hermanos, amados y deseados, añorados, dice otra versión. Recordemos que cuando Pablo escribe esta carta, Pablo estaba preso en Roma. Pablo estaba encarcelado, Pablo estaba atado, encadenado con grilletes en pies y manos, encadenado 24 horas al día a un soldado romano, a un miembro, un soldado de la guardia pretoriana romana, que se turnaban, tenían turnos de 8 horas, ¿verdad? Cada 8 horas había cambio de turno en la guardia, pero Pablo día y noche, 24/7, estaba encadenado junto a un soldado romano ahí. Él estaba preso. Y Pablo dice, inicia el capítulo 4 diciéndoles, recordándoles que ellos son muy especiales para él, que son amados, que él los añora, que él está deseando verlos, que él desea verlos, que él desea ir a verlos, que desea saber cómo están, que desea poder verlos, poder compartir con ellos, poder deleitarse con ellos, disfrutar juntos con ellos, tener esa comunión con ellos. Y les dice, gozo y corona mía. Y todo esto antes de entrar en detalle de lo que él tenía que decirles a estas mujeres. Entonces, cuando Pablo va a abordar este conflicto que había entre Evodia y Síntique, él ya había preparado el terreno, ya había caminado mucho, ya había manifestado toda esa sensibilidad, todo ese amor que él tenía por los hermanos ahí en Filipos. Y esto es vital, hermanos, de entender, porque muchas veces, tal vez nosotros en algún momento hemos tratado de ayudar a algunas personas en la resolución de algún conflicto, ¿verdad? Tal vez usted tiene 2 amigos o 2 familiares que están enemistados y de alguna forma usted trata de mediar en ese conflicto. Es importante entender y poder aplicar la forma en que Pablo lo hizo, porque muchas veces cuando nosotros tratamos de mediar en un conflicto, más bien terminamos agravando el conflicto. En lugar de hacer un bien, más bien hacemos peor el asunto, ¿verdad? Porque de pronto no de manera intencional, ¿verdad? Pero de pronto lo hacemos con las mejores intenciones, pero tal vez inconscientemente, o porque no tenemos la mente teológica correcta o la actitud del corazón correcta que Dios nos manda a tener, o tal vez no tenemos la sensibilidad que Pablo nos muestra acá en esta carta, tal vez al final se queda solo en buenas intenciones y terminamos haciendo peor el conflicto, porque es que solo con buenas intenciones no se arreglan las cosas, hermano. Y es importante entonces nosotros poder entender el corazón de Pablo, poder imitarlo a él en la sensibilidad que él tenía, la pasión
que él tenía, el amor que él tenía por los hermanos, pero también el entendimiento teológico correcto y el corazón correcto, la actitud de corazón que Dios también espera de nosotros. Pablo despliega aquí todas esas cualidades, hermanos, las exhibe, las expone, y luego entonces él finalmente llega a Síntique y a Evodia. Pero antes de eso, como les mencionaba, primero les llama amados, añorados, gozo y corona mía. Estoy deseando verlos. Y es interesante, hermanos, que ellos están dividiéndose, ¿verdad? Hay problemas. Pero vean el corazón de Pablo, que aún a pesar de que era una iglesia que le estaba generando una carga, digámoslo a él en ese momento. Imagínense la situación de Pablo. Pablo está preso, Pablo está encadenado allá en una cárcel de Roma, y como él mismo lo menciona ahí al inicio de la carta, él dice: al único que tengo aquí conmigo es a Timoteo. Bueno, y luego más bien él manda a Timoteo. Él está más preocupado en saber cómo están los hermanos en Filipos que en su propia condición ahí encarcelado en Roma. Y el único que él tenía en ese momento ahí para darle ánimo, para apoyarlo, para ver si él necesitaba algo, al único que él tenía consigo era Timoteo. Y más bien él se desprende de Timoteo y lo manda a Filipos para que vaya a ver cómo están los hermanos en Filipos. Y a Epafrodito, que es el que aparentemente Pablo envía a llevar la carta a Filipos. Entonces, en esa condición, en ese entorno, en esa situación en que estaba Pablo, que estaba preso, no sabía qué iba a pasar con él, no sabía si lo iban a asesinar, si iba a terminar el resto de su vida ahí encarcelado. Él ya tenía sus propias preocupaciones, por así decirlo. Pero él está preocupado por los hermanos en Filipo. Él está pensando que había un problema ya, que habían dos hermanas que estaban enemistadas, que eso había traído división ahí en la iglesia en Filipos. Y Pablo pudiera de pronto enojarse sí, tal vez enojarse con ellos, decir: ¿cómo es posible, hermanos, que ustedes en lugar de preocuparse por mí, en lugar de buscar la forma de apoyarme, más bien me están dando más cargas a mí? Que era lo mismo que pasaba en Corinto. La iglesia en Corinto era una iglesia conflictiva, hermanos, era una iglesia problemática. Hacían mal uso de los dones, había problemas de inmoralidad, era una iglesia inmadura, como el mismo Pablo la llama en varias ocasiones. Pero aún así, Pablo encontró evidencias de gracia en el otro, que es lo que usted y yo debemos hacer también. Es decir, que el hecho de saber que esa persona es un hermano en Cristo, que el Señor derramó sangre también por la salvación, por el alma de esa persona, que ha sido lavada y regenerada por la sangre del Cordero, al igual como hemos sido nosotros. Eso tiene que generar un cambio en nuestra mentalidad. A pesar de las diferencias, necesitamos encontrar, hermano, esas evidencias de gracia en el otro, y poner en un segundo plano los problemas, los conflictos, las divisiones, la carga que me pueda generar eso a mí, y pensar en que Cristo también derramó sangre por ellos, porque hay evidencias de gracia, y Pablo encontró en ellos estas evidencias de gracia para animarlos, para que continuaran hacia adelante. Los corintios fallaron, los filipenses fallaron también, los gálatas también, pero Pablo permaneció con un corazón pastoral, animándolos y encontrando siempre esas evidencias de gracia en ellos, siempre negándose él a sí mismo y pensando siempre en el bienestar de otros. Y luego entonces Pablo, lo primero que menciona aquí en este capítulo 4,
inmediatamente que lo saluda, les dice: gozo y corona mía. Y es interesante, hermano, esta palabra corona, porque hay dos palabras en griego que se traducen como corona. Una es diadema, pero no es la palabra que Pablo usó acá, diadema, que es como la corona del rey. Hay otra palabra que es estefano, que estefano era como una corona que se le daba al atleta, a los atletas, a los deportistas cuando ganaban una competencia. Era como ese galardón, como ese premio. Entonces Pablo dice acá: ustedes son mi estefano, son como ese premio que el Señor me ha dado a mí, como esa recompensa, como ese galardón. A pesar de que eran personas que le estaban generando a él conflicto de alguna forma, que le estaban generando una carga, digamos, Pablo estaba afligido por ellos, estaba triste, estaba preocupado por ellos. Aún así, Pablo, encontrando estas evidencias de gracia en ellos, dice: ustedes son mi estefano, ustedes son ese galardón para mí, ustedes son un premio que el Señor me ha dado a mí, porque Él siempre los vio a través de ese corazón pastoral, el mismo corazón de Cristo manifestado y reflejado a través de Pablo. Entonces Pablo primero enfatiza todo esto hacia ellos, que ellos eran especiales para él, que eran amados, que eran añorados, que deseaba ir a verlos, que eran esa corona para él, gozo y corona mía. Inmediatamente después, lo primero que Pablo dice: estad así firmes en el Señor. Y les menciona nuevamente: amados. Pero enfatiza el hecho de lo importante que es estar firmes en el Señor. Pablo nos llama, hermanos, a permanecer firmes. Y la palabra que ahí se traduce como firmes es una palabra que se usaba como en el ámbito militar, en el ámbito de la milicia. Y es una palabra que quiere decir, que habla de una posición que se le había entregado y que necesitas mantener, que usted no tenía que conquistar esa posición, que ya había sido conquistada, que usted no tenía que ganar la posición, ya la posición estaba ganada. Lo que necesita es retener esa posición, estar firmes en el Señor. Pablo lo que nos está diciendo es que la posición que el Señor nos ha dado, nosotros no la ganamos, Cristo la ganó por nosotros. Usted y yo no tuvimos que pelear por ganar esa posición, ya el Señor la ganó y nos entregó la posición ya ganada. Lo que ahora nos corresponde es retener esa posición, mantenernos firmes, cuidar la posición. Es lo que es como la traducción, digamos, de esa palabra firmes que Pablo usa acá. Es la misma palabra que Pablo usa en Efesios 6, cuando habla de la armadura de Dios. Es la misma palabra. De esa misma manera, entonces yo tengo que entender que yo no necesito conquistar mi posición, sino que necesito es permanecer en ella, retenerla, estar firmes. Y hay que entender esto, hermanos, porque hay muchas formas por las que una persona o una familia o una congregación pudiera perder la firmeza o la estabilidad. Puede ser por una mala doctrina, como fue el caso de los Gálatas, que Pablo al inicio de la carta lo primero que hace es que los reprende, porque les dice: ¿cómo es posible que ustedes, habiendo abrazado la gracia, habiendo abrazado el evangelio de Cristo, cómo es posible que ahora quieran volverse nuevamente a abrazar las obras de la ley? Ellos habían abrazado una mala doctrina, habían perdido firmeza. Y cuando hacemos eso, hermano, cuando abrazamos una mala doctrina, pues es como construir sobre la arena, ¿verdad? Es totalmente inestable el terreno. En otras ocasiones pudiéramos perder firmeza por causa de una desilusión, como le pasó a los apóstoles cuando
cuando Cristo fue crucificado. ¿Se acuerdan? Ellos, el día viernes que el Señor es llevado a la cruz, el viernes a las 3 de la tarde, Cristo finalmente muere, exhala su último aliento de vida. Y ya el viernes por la noche ya el Señor había sido sepultado y los apóstoles habían perdido toda la ilusión que tenían. Habían perdido su fe totalmente. Todas las palabras que Jesús les había dicho, que Él iba a pasar por eso, que iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar, ellos no estaban viendo eso. Sus ojos no estaban más allá del viernes en la noche, no les daba para ver al domingo en la mañana cuando el Señor iba finalmente a resucitar. Ellos estaban desilusionados en ese momento. Y a veces por alguna desilusión, hermanos, pudiéramos perder firmeza, porque nosotros, al igual que los apóstoles, no vemos más allá del viernes muchas veces, porque frecuentemente nuestra visión pesimista a veces no nos permite ver más adelante. No podemos ver el domingo de resurrección, y muchas veces esa desilusión nos roba la firmeza que habíamos alcanzado. Otras veces la falta de fe, hermanos, nos hace que perdamos firmeza, porque creemos, pero a la vez somos incrédulos. Estamos en esa lucha, ¿verdad? Estamos en ese columpio, digamos. Un día sí, otro no. Estamos en esa situación de muchas veces de incredulidad. El mandato más frecuente en toda la Biblia es: no temas. El mandato que más veces aparece en la Biblia es: no temas. Porque es que se nos olvida, hermanos, y constantemente el Señor tiene que recordarnos eso a través de su palabra. No temas, le dice el Señor a Jairo, solamente cree. ¿Se acuerda cuando la hija de Jairo ya había muerto? No temas. Esa fe, esa convicción a veces no la tenemos tan clara, y a veces nos hace perder estabilidad también. Nosotros, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que caminar por fe y no por vista. Pero en la realidad muchas veces nos encontramos que en realidad estamos caminando por lo que vemos. Preferimos caminar por lo que vemos que por lo que no vemos. Por eso es que el Señor constantemente nos tiene que llevar nuevamente a su palabra, recordarnos que es por fe. Porque la vista humana nos da cierta seguridad, digámoslo así. Cuando usted ve ahí, usted revisa su cuenta del banco, usted ve que tiene una platilla en el banco, eso le da una falsa seguridad, pero nos hace sentirnos seguros. O cuando vemos que la salud está bien, que hay trabajo, que digamos que nos hace sentir seguros, aunque pudiera ser una falsa seguridad. Pero la fe nos da dependencia, crea esa dependencia hacia el Señor, y el Señor quiere que usted y yo vivamos en dependencia de Él, y no que nos sintamos seguros de lo que creemos que tenemos. Por eso es que a veces Él permite situaciones en nuestra vida justamente para que nos demos cuenta que somos totalmente dependientes de Él, que lo que creemos que nuestras fuerzas nos puede sostener, en realidad no nos puede sostener. Esa falta de fe a veces, cuando decidimos caminar por vista y no por fe, muchas veces nos hace perder también firmeza, estabilidad. En segundo lugar, hermanos, estas situaciones de conflicto que a veces pasan en nuestro entorno, nos hace consumir energías emocionales y físicas reales. Cuando usted está en medio de una situación de conflicto, usted verdaderamente está consumiendo energías físicas, emocionales. Usted siente cansado, usted siente que no descansa, que no durmió bien, que no descansa, que sus fuerzas se han drenado, porque su energía está enfocada en ese conflicto. Y eso hace que no podamos rendir bien en todo, en el trabajo,
en todo, pero sobre todo en la labor que el Señor nos ha mandado a desempeñar. Nos estamos desgastando continuamente. Entonces, este conflicto que había aquí en Filipos entre estas dos mujeres, entre Evodia y Síntique, que Pablo, vea, me sorprende, hermanos, la paciencia de Pablo. Vea, Pablo está en Roma, está a 900 kilómetros de Filipo, a 900 kilómetros, imagínense, allá llegó la noticia. Y Pablo se toma el tiempo para escribir una carta a los hermanos que están en Filipo. Él quiere abordar esta situación de conflicto que había ahí, pero él tiene la paciencia, el amor, la sensibilidad necesaria para, en los primeros 3 capítulos, ir preparando todo el terreno para finalmente llegar a abordar este punto que era necesario abordar. Y este no es un conflicto solamente entre estas dos mujeres. Hay varias razones por las que pudiéramos concluir eso. En primer lugar, debemos analizar, digamos, o comenzar a analizar que esto no era un conflicto pequeño, porque no es como que Pablo envió un email ahí donde estaba en la cárcel, ¿verdad? Bueno, Evodia, Sinto, que arreglen su situación y ya. No, la noticia de este problema había viajado 900 kilómetros. Imagínense, casi 1000 kilómetros. No había correo electrónico, no había redes sociales, no había nada, ¿verdad? Solo cartas escritas y duraban semanas probablemente en llegar. Imagínense la magnitud que había alcanzado el conflicto para que le llegara la noticia a Pablo, que estaba encarcelado en otra ciudad a 900 kilómetros de Filipo. Ya era una situación que había crecido, que se estaba saliendo de control. No era un problema pequeño. ¿Y usted cree, hermano, que si hubiera sido un problemita ahí simple, hubiera viajado esa noticia a 900 kilómetros, hubieran tenido que molestar, digamos, que incomodar a un apóstol que estaba además encarcelado, que ya tenía sus propias preocupaciones? Ya era una situación importante. Casi 1000 kilómetros, hermano, de distancia había viajado la noticia. Entonces Pablo les habla directamente a estas mujeres, y vean lo que dice el texto, nuestro texto de Filipenses, verso 2: ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y es importante este énfasis que Pablo hace acá, donde menciona en el Señor. Cuando dice que sean de un mismo sentir, dice, hay otra versión, dice armonía, se puede traducir como armonía, que estén en armonía, y enfatiza en el Señor. Y es importante entender este énfasis que Pablo hace en el Señor. De hecho, es una frase muy paulina. Pablo en muchas de sus cartas, él menciona esta frase, en el Señor. Y es importante entender, porque es que no hay otra manera de hacerlo que no sea en el Señor. Para mantener esa armonía, para mantener esa unidad, no podemos hacerlo si no es en el Señor. Es lo que Pablo está diciendo acá. Entonces le dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir, que guarden esa armonía, y les enfatiza en el Señor. Les recuerda que si no es en el Señor, no hay forma de mantener esa unidad. No hay forma, es imposible. Porque imagínense, si no lo hacemos en el Señor, ¿cómo lo haríamos? En la carne.
Bueno, en la carne no hay forma de mantener la armonía, más bien empeora el conflicto, porque ahí están involucrados los intereses personales, nuestro ego, nuestro orgullo, nuestras heridas, todo lo que en la carne es imposible, hermanos, lograr mantener el vínculo de esa armonía. Entonces Pablo enfatiza que es solamente en el Señor que es posible lograr vivir de esta forma. Vean cómo Pablo se lo dice a los Efesios. Efesios 4:3. Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La Nueva Biblia de las Américas dice: esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo está diciendo lo mismo a los efesios. Lo mismo. Y lo que está diciendo acá es que lo primero que Pablo nos dice en ese texto, hay 3-4 enseñanzas que rápidamente pudiéramos mencionar. En primer lugar, Pablo nos llama a preservar. Uno preserva algo que ya tiene, a conservar. Pablo dice: preserven, conserven eso. Uno puede conservar lo que ya tiene. Esa unidad ya la tenemos, es lo que Pablo está diciendo. La unidad del Espíritu. Esa unidad no la creamos nosotros, no la construimos nosotros, fue algo que ya se nos dio. Cuando el Señor nos hizo parte de su familia, nos incluyó en Él, nos incluyó en un cuerpo que está en unidad. Entonces Él dice: conserven esa unidad que ya les fue otorgada. Es lo primero que Pablo menciona, hace énfasis en preservar. Y no hay manera de mantener la unidad del Espíritu si no es en el Señor. Por eso le hace ese énfasis a estas mujeres, a Evodia y a Síntique. En segundo lugar, podríamos pensar que este conflicto alcanzó a más personas que Evodia y a Síntique, porque probablemente ya había un grupo de personas alrededor de Evodia y había otro grupo de personas alrededor de Síntique. Ya eso estaba ocasionando una división ahí en Filipos. Otra vez, si ya este conflicto había avanzado casi 1000 kilómetros, había llegado la noticia hasta donde Pablo, habían tenido que pedirle a Pablo que interviniera en la resolución de este conflicto, era porque ya eso había causado una división. Ya no eran solamente 2 personas que estaban ahí enemistadas, ya habían 2 grupos de personas, que unas apoyaban a una, las otras apoyaban a otro, y esto estaba ocasionando una división ahí en Filipos. No era solamente una diferencia, porque es que un conflicto no es lo mismo que un desacuerdo. Yo podría, digamos que un desacuerdo es, por ejemplo, digamos que mi esposa y yo vamos a salir a comer. Ella quiere comida china, yo quiero comida mexicana. Eso es un desacuerdo. Podríamos llegar a un acuerdo, o podríamos escalar ese desacuerdo hasta que se haga un conflicto, ¿verdad? Podríamos sencillamente acordar, bueno, o quedémonos aquí, mande usted a traer su comida china, yo mando a otro lado a traer mi comida mexicana, y los dos felices, ¿cierto? O podríamos llegar a un acuerdo de que, bueno, hoy comemos y la próxima comemos lo que yo quiero, ¿verdad? Hay muchas formas de llegar a un acuerdo. El problema, hermanos, es cuando el conflicto escala de nivel, o el desacuerdo más bien escala de nivel. Puede ser que al final mi esposa acceda a que vayamos al restaurante de comida mexicana, pero después ella me lo va a estar reclamando a mí. Siempre lo que usted quiere, siempre solo usted, nunca lo que... Y ya empezó la situación, ya empieza a darse el conflicto. Los que son casados yo sé que me van a entender. Siempre empieza a darse el conflicto.
Pero ¿cómo se dio eso, hermanos? Es que el conflicto aparece cuando hay una potencial amenaza a lo que yo quiero. Cuando yo me siento amenazado de alguna forma. Puede ser alguna amenaza física, puede ser alguna amenaza emocional. Cuando yo siento que hay alguna razón, alguna situación en las que yo o algo de lo que yo quiero me siento amenazado. Si yo siento que entonces siempre lo que mi esposa dice y yo no tengo ni voz ni voto, yo entonces me voy a sentir amenazado en esa situación. Y ya ahí empieza un conflicto porque ya hay una potencial amenaza. De repente entonces aparecen una serie de razones por las que mi apetito y mis antojos, digámoslo así, se han visto amenazados en ese contexto. O el antojo de alguien entonces ya pasa de desacuerdo a un conflicto. Y es lo que pasó aquí en Filipo. Puede ser algo tan sencillo como esto, como no ponerse de acuerdo en dónde ir a comer. Entonces la pregunta sería acá, en nuestro texto, ¿qué percibieron o qué amenaza percibieron estas dos mujeres? Bueno, el texto no lo explica, podríamos especular muchas cosas, pero lo que Pablo está tratando de ayudarnos a entender es que algo ocurrió ahí. Hubo un desacuerdo, lo que sea, de pronto no sé, tal vez eran personas muy cercanas a Pablo, de pronto alguna se sintió amenazada por la otra, de alguna forma, no sabemos. El asunto es que ese desacuerdo, que empezó como algo pequeñito, empezó a escalar, no se pudo mantener bajo control, empezó a escalar, se volvió un conflicto, se enemistaron, ya no se hablaban, ya de pronto ya habían personas de un lado, personas del otro lado. Eso empezó a causar una división en la iglesia ahí en Filipos. Y Pablo entonces tiene que atacar el conflicto. Y yo quisiera aquí agregar algo, hermanos. Yo estoy convencido por la evidencia bíblica, por lo que he visto en la historia de la iglesia y por lo que veo en mi propia vida y en la vida de otras personas a mi alrededor, que Dios permite los conflictos. No es que Dios promueve los conflictos, no, pero Dios los permite, no porque sean buenos los conflictos, sino porque sacan a la luz cosas que son necesarias de sacar a la luz para que Dios pueda trabajar en esas cosas. En los conflictos no son buenos ni sacan cosas buenas, pero lo que sale es necesario que se salga a la luz para el trabajo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Los conflictos sacan a la luz nuestros temores. Cuando no hay temor de nada, no hay conflicto, hermanos. Cuando no hay temores, no hay conflicto. Si yo no tengo nada que temer, no va a haber conflicto. Si yo no temo perder mi estatus o no temo perder mi relación con alguien, con un amigo, con quien sea, si yo no tengo ningún temor de perder nada, yo no va a haber ninguna situación que me genere conflicto. Entonces, los conflictos ponen de manifiesto nuestro egoísmo también, que rehúsa ver el punto de vista del otro. Mi egoísmo me hace que yo me cierre y que vea solo mi punto de vista y que crea que solo yo soy el que tengo la razón. Entonces el conflicto saca a la luz ese egoísmo mío que el Señor está tratando de derribar. El conflicto hace eso, saca eso. Los conflictos revelan también nuestros celos, nuestras iras, nuestras heridas que retenemos. Usted sabe que muchas veces la gente retiene las heridas cuando alguien lo dañó, retiene esa herida como evidencia de que alguien lo hirió. Como diciendo, bueno, no quiero perder la evidencia porque en algún momento usted va a pensar que no fue mi culpa
que no fue culpa suya. Entonces yo quiero que entiendas y que se acuerde hoy y siempre que fue su culpa y seguirá siendo su culpa. Por eso aquí está la herida fresca, para que usted nunca se le olvide que fue su culpa. Y retenemos la herida. No permitimos que el Señor sane esas heridas, porque queremos siempre a través de esa herida demostrarle al otro que fue culpa de él. Y mantenemos la herida fresca con esa intención. Y el conflicto muchas veces saca a la luz esas cosas que el Señor que está trabajando en nosotros. Los conflictos ponen de manifiesto también nuestro orgullo, hermanos, que se resisten a negociar, se resisten a ceder. El conflicto saca a la luz todas esas cosas negativas que hay en nosotros. Y el conflicto pone de manifiesto muchas veces también nuestra inmadurez, que revela la falta de crecimiento que tal vez hay en nosotros. Entonces, cuando la próxima vez que nos enfrentemos a un conflicto, tratemos de pensar en todo lo que Pablo ha dicho en los primeros 3 capítulos de esta carta a Filipenses, y tratemos de ponerlo, de aplicarlo en nuestra vida. Y la próxima vez que veamos que hay 2 hermanos en conflicto, y si usted va a tratar de mediar en ese conflicto, no tomes posición de un lado o del otro. Y esto es sumamente difícil, porque cuando usted toma una posición, cuando usted se pone de un lado, ya usted no está siendo parte de la solución, sino que está siendo parte del conflicto. Cuando usted toma una posición, estás sumándole al conflicto en vez de sumar a la resolución del conflicto. Ya entonces necesitas otro mediador que no tome parte de ninguna de las 2 posiciones del conflicto, porque lamentablemente, hermanos, mientras más cerca estamos de la persona o de alguna de las personas que están en conflicto, más vamos a tener la tendencia de identificarnos con esa persona. No vamos a ser imparciales. Por ejemplo, si mi esposa estuviera en un conflicto con alguien, yo, por la cercanía evidentemente con mi esposa, yo voy a creer que mi esposa es la que tiene la razón. O viceversa, si yo estoy en un conflicto y mi esposa va a pensar que yo soy el que tengo la razón. Pero esto no siempre es así, porque ni yo soy Cristo ni mi esposa es Cristo. Somos humanos y vamos a fallar y nos vamos a equivocar. Entonces, no tomemos posición de ninguno de los 2 bandos, digámoslo así. Tenemos que permanecer imparciales. Si usted quiere ayudar en el conflicto, puede escuchar ambas partes y no influenciar ni a uno ni al otro. Aprender a escuchar sin influenciar hacia ningún lado. Este es el rol del mediador. Jesús hablaba de los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, decía. O sea, todos somos llamados a eso, pero hay personas que tienen un don especial también para ayudar a mediar conflictos. Bueno, si usted va a intervenir en una situación de esas, manténgase imparcial, por favor, porque si no va a empeorar el asunto. Lo otro que vemos en el texto de por qué pensamos que este conflicto no fue un conflicto menor, es que Pablo le pide a un intermediario, le pide a una persona cercana a él que intervenga que trate de reconciliar a estas 2 mujeres. En el verso 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. No menciona la carta quién es, puede ser el mismo Epafrodito, que era quien probablemente llevó la carta. El asunto es que Pablo le está pidiendo ayuda, que intervenga, que sirva de mediador en este conflicto.
Probablemente Pablo lo hace porque esta persona tiene la madurez espiritual para hacerlo, o porque tiene el corazón pastoral, el corazón sensible para poder ayudar también en la resolución de este conflicto. Entonces Pablo pide la intervención de este hermano. Además, en cuarto lugar, se piensa que este conflicto creció significativamente porque no está hablando de dos personas que eran recién llegadas a la iglesia. Está hablando de dos mujeres que ya tenían una trayectoria ahí en Filipos. De hecho, vean lo que Pablo menciona en el texto. Dice que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. No eran neófitas, hermanos, no eran personas nuevas que no tenían conocimiento del evangelio. Eran personas maduras, digamos, en la fe, que habían caminado ya un trayecto largo, que habían trabajado, que habían servido con Pablo, que habían colaborado en la extensión del evangelio. Eran pilares importantes ahí en Filipos. Por eso Pablo está tan preocupado por esta situación que había ahí. Estaba cargado Pablo con esto. Eran hermanas, eran mujeres que probablemente líderes ahí en Filipo, eran parte del liderazgo ahí en Filipo. Entonces, como síntesis al final, como conclusión, hermanos, no solo en este texto, sino en toda esta carta, como lo vimos al inicio, Pablo viene recordándonos, hablando de la importancia, de lo importante que es para el Señor el guardar la unidad. Si hay alguna diferencia, hermanos, resolvámoslo. Y el Consejo Supremo, lo que Pablo menciona allá en el 2.3, que dice: cada uno piense en los demás, vean a los demás como superiores a sí mismo. Esto implica negarnos a nosotros mismos. No es sencillo, hermanos, porque la carne se niega a esto. A la carne no le gusta esto. La carne va a oponer resistencia. Pero Pablo dice: sigan el ejemplo de Jesús, que siendo Dios, que siendo igual a Dios, no estimó eso como algo a lo que él tuviera que aferrarse. Él se despojó a sí mismo, se humilló, y se humilló hasta lo sumo, dice el texto, y fue obediente y terminó clavado en una cruz, sufrió la peor humillación. Y entonces Pablo dice: imiten a Cristo, imiten el ejemplo de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir, esta forma de pensar que hubo en Cristo. Y Pablo dice: esto es vital dentro del cuerpo de Cristo. El mismo Jesús, y con esto concluimos, en Juan 17, ¿se acuerdan la oración que Jesús allá orando en el aposento alto, horas antes de ser arrestado para ser llevado, para ser enjuiciado y ser crucificado? Juan 17, Jesús ora por sus discípulos. Jesús se presenta delante del Padre, y la oración de Jesús, él ora por sus discípulos. Y no solo, dice Jesús, no solo por estos que están, sino por los que han de venir. Usted y yo estamos en esa oración de Jesús. Y en el verso 23 de Juan 17, se los voy a leer. Jesús está orando por la unidad de esos discípulos, por la unidad de su cuerpo. Y dice, Juan 17, 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermanos, vea, Pablo era incansable en el trabajo que el Señor le encomendó hacer. Pablo era tan
tan apasionado por la obra de Cristo, que aún Pablo, estando encarcelado, a Pablo no le importaban sus cadenas. La preocupación de Pablo era que el evangelio del Señor se extendiera. Incluso en esa misma carta Pablo menciona que tratemos de ponernos los zapatos de Pablo un momento. Pablo está preso en Roma, está encadenado, y Pablo está feliz, está contento, porque en esa condición el evangelio de Cristo está siendo predicado y las personas que están escuchando el mensaje están respondiendo positivamente a ese mensaje. Pablo dice, aún la misma guardia pretoriana que está aquí conmigo, que imagínense, pasaba 8 horas encadenado a Pablo, un soldado, y en esas 8 horas Pablo le empezaba a predicar, y cambiaban de turno, y a las 8 horas venía otro soldado, entonces le predicaba al otro, y así. Y entonces Pablo dice, la misma guardia pretoriana está respondiendo al mensaje de salvación del evangelio de Cristo. Yo estoy feliz por eso. A él no le importaban las cadenas, no le importaba su condición, no le importaba si se iba a morir ahí o qué. Lo único que le importaba era que el evangelio de Cristo se extendiera. Era la gloria de Cristo, la causa de Cristo. Y Pablo entiende que en que para lograr ese propósito supremo, el cual nos ha sido encomendado a usted y a mí también, Pablo entiende y está tratando de ayudarnos a entender a nosotros que es vital el perseverar, el esforzarnos en guardar la unidad del Espíritu que nos ha sido otorgada a nosotros. Que esa unidad perfecta que el Señor nos dio, que tenemos que protegerla, que tenemos que cuidarla, que tenemos que, en lugar de entrar en conflicto, tenemos que buscar la unidad, que muchas veces, que eso implica muchas veces tener que quedarnos callados cuando queramos decir algo. Eso implica que tenemos que muchas veces perdonar a aquel que nos ha ofendido, que muchas otras veces tenemos que pedir perdón cuando hemos ofendido a alguien. Todas esas cosas que a la carne no le gustan, Pablo entiende que son vitales para que usted y yo podamos guardar esa unidad. Y Jesús lo menciona aquí. ¿Por qué es tan importante esa unidad? Dice Jesús que sean perfectos en unidad. ¿Para qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Hermanos, es que si la iglesia del Señor está dividida, ¿cómo las personas de afuera van a creer que Cristo vino del Padre, que Cristo es el único camino al Padre, que solo en Él hay salvación? No van a creerlo. Dice que la forma en que el que no le conoce lo conozca y crea en Él es viendo la unidad en el cuerpo de Cristo. Y esa es responsabilidad suya y mía. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor?